Bendito Padre, Espíritu Santo, Cristo bendito que has muerto por nosotros en la cruz. El día de hoy estamos nuevamente reunidos en este lugar. Venimos con un corazón dispuesto a aprender, a ser edificados como parte de tu iglesia, como parte del cuerpo que tú has elegido, Señor, y que has predestinado para que podamos un día estar a tu lado. El día de hoy queremos, Señor, orar sobre todo por la palabra que vamos a compartir, que nos pueda llevar a arrepentimiento, a reflexión, que es tu voluntad. Señor, gracias te damos, te pedimos que el Espíritu Santo esté controlando cada palabra que vamos a compartir el día de hoy. Oramos, Señor, por nuestro país, por nuestras autoridades, por todo lo que estamos viviendo en este último tiempo, por las desgracias naturales que vemos a nuestro alrededor y de las cuales nosotros entendemos que son señales del fin. Gracias por este día, por este momento que estamos en este lugar. Gracias te damos porque tú eres el proveedor de los recursos y no nosotros. Gracias porque tú nos das trabajo, tú nos das nuestro alimento y tú eres ese Jireh proveedor que lo vas a hacer hasta el día que partamos. Gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Estamos muy contentos de volver a compartir la palabra de nuestro Señor y como hemos estado haciéndolo ya desde hace varios domingos, vamos a continuar con el libro de Hechos. El día de hoy tenemos el capítulo 7 y hemos titulado a este compartimiento cuando Dios habla, ¿le seguimos o le resistimos? Lo ponemos en pregunta porque hoy vamos a tratar de compartir ¿qué es lo que el Señor quiere que hagamos cuando Él nos habla, ¿no es cierto? Como habíamos visto en el final del capítulo 6, ya los discípulos, habiendo recibido la llenura del Espíritu Santo, empezaron su ministerio. Y ellos necesitaban ayuda. ¿Por qué? Porque no podían hacerse cargo de todo, ¿no es cierto? Es como nosotros en nuestra vida diaria, ya sea en nuestra familia o en nuestro trabajo, las personas o los jefes que creen que pueden hacerlo todo generalmente colapsan muy pronto, ¿no es cierto? Entonces los discípulos ya en su labor de apóstoles dicen nosotros vamos a elegir quiénes se van a encargar de la repartición de los alimentos en el capítulo 6 para que nosotros podamos seguir adelante con la oración, persistamos en la oración y en el compartimiento de la palabra. Aquí es donde en Hechos 6:15 vemos, vamos a repasarlo, dice entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar sus ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿A quién se refiere? ¿Se acuerdan? A Esteban, muy bien, a Esteban. Esteban es el que nos da la entrada del capítulo 6 al capítulo 7. Y entonces comenzamos con el verso 1. Por favor, acompáñenme en su Biblia a Hechos 7. Vamos a empezar verso a verso. Empezamos con el verso 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Hablando del capítulo 6, ¿no es cierto? Vamos a recordar que lastimosamente, como sucedió en el caso del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, en el caso de Esteban armaron un juicio, ¿no es cierto? Eso es algo que vemos nosotros todos los días, ¿no? Ahora vemos, han denunciado a uno, han detenido a otro, ya está cautelado, está en la FELC-CC, está en la FELC-CB, consiguen su libertad y es todo un movimiento en el área de la justicia. Por entonces había también un sistema judicial que se encargaba de sancionar, ¿no es cierto? Eso viene de muchos años antes, no lo vamos a analizar. Pero este sumo sacerdote llamó a Esteban para confirmar si era cierto todas las mentiras que habían empezado a hablar judíos, que habían hecho toda una serie, la palabra utiliza una frase en la que nos muestra que no solamente mintieron acerca de Esteban,
sino que ellos tenían una mala intención, querían que sea condenado un inocente. Y esto no fue la primera vez, era recurrente en el corazón de estas personas. ¿Por qué? Y eso vamos a ver por qué. El sumo sacerdote llama a Esteban y le dice en el verso 1, es así, y en el verso 2, Esteban responde, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Por qué Esteban se fue a hablarles de Abraham? Porque las mentiras decían que Esteban estaba hablando mal de Moisés, de Abraham y de todos los padres de la fe, y decía que Jesucristo iba a destruir el templo. En el corazón de los judíos latía la propiedad del templo. ¿Cómo nos van a destruir nuestro templo? ¿Cómo van a hablar mal del padre Abraham? Qué tristeza que se le dé más importancia a Abraham, Moisés, que a Cristo. Esa era la realidad. Y Esteban se iba a defender no con argumentos legales. Él no era abogado, no tenía un abogado, no había trabajado en una empresa renombrada, ¿no?, para que le dieran un equipo legal para que se defienda. Y él no tenía miedo. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, la llenura del Espíritu le llevó a enfrentar un sistema corrupto. ¿Quién puede decir que el sistema judío era un sistema legal que no era corrupto? Si ellos lo han crucificado a Cristo. Nadie puede llegar a pensar eso. Nadie puede llegar a confundirse de esa manera. Y en nuestros días, queridos hermanos, de manera cultural, hemos recibido algo parecido, ¿no es cierto? Según nuestra familia, el bisabuelito era un ángel. Vamos a prenderle una vela, vamos a poner un cuadro del tamaño de la pared a nuestra abuela. ¿Nos duele? Sí nos duele. Nos tiene que doler porque somos carne, pero no es correcto. La Biblia no respalda eso. Y los hijos de Dios tenemos que elegir, ¿escuchamos a nuestra familia, escuchamos a nuestros amigos o escuchamos la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, cuando nos incomoda, es porque estamos en lo correcto. Cuando nos acaricia, cuando nos da por nuestro lado, tenemos que preocuparnos. Entonces, en esa misma línea, Esteban les da donde más les duele, en la Torá, que ellos repiten y saben y conocen. El pueblo judío conoce, nadie puede decir que no, pero él tenía el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso les voy a pedir por favor que vayamos a leer un verso de respaldo que está en Mateo. Vámonos al libro de Mateo en el Nuevo Testamento y vamos a buscar el capítulo 26, por favor. Vámonos a Mateo 26 y nos vamos al verso 57. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. La figura es exactamente la misma, ¿no es cierto? A Esteban lo detienen y lo llevan ante el sumo sacerdote, como vemos en Hechos. Entonces, muchas de estas personas que han juzgado a nuestro Señor Jesús y que ahora juzgan a Esteban, se atribuían creer en Dios y se atribuían conocer la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Y también, según ellos, estaban haciendo la obra de Dios al crucificar a Cristo, porque lo llamaban falso profeta. Y también en este caso querían hacer exactamente lo mismo con Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu, les dice: no tengo miedo a su odio. ¿De dónde viene eso, queridas hermanas y hermanos? Vamos a leerlo ahora. Vámonos a Juan 15, 18, por favor. Acompáñenme
al libro de Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 15, verso 18. Dice la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Ahora quisiera que reflexionemos. ¿Esteban caminó con Jesucristo? No. ¿De cómo lo sabía? ¿Fue a una universidad? ¿No? Se preparó, porque mucha gente puede creer que estamos hablando mal de la universidad, pero no lo hizo. No lo hizo, hermanos, porque el Espíritu Santo les reveló todo lo que tenía que saber. Y fue lo mismo que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles: vayan tranquilos. Pedro no sabía ni leer ni escribir posiblemente. Vayan tranquilos, el Espíritu les dirá qué es lo que tienen que hacer. ¿Por qué, dirán muchas y muchos de ustedes, se estrella este señor contra la universidad? Porque eso es para alentar nuestro ego. Lo único que hace eso es alentar nuestro ego. Yo soy magíster, tengo un doctorado, postdoctorado, y creen y quieren hacer creer que eso es para la gloria de Dios. En este caso vamos a ver en la vida de Esteban que no tenía nada de eso. Sabemos los papás, los que ya somos papás, que el mundo con su sistema educativo, con su sistema laboral, tiene un propósito: alejar al hombre y a la mujer de Dios. ¿O lo acerca? ¿Quién puede ser tan ciego de decir no estoy de acuerdo? El sistema laboral, educativo, de salud, siempre nos va a alejar de Dios. Por eso los médicos quieren hacernos creer que tienen la cura para nuestras enfermedades. Ahora están apareciendo muy buenos médicos y dicen: a mí no me han enseñado a sanar, a mí me han enseñado a tratar enfermedades. Y eso antes no decían los médicos, porque se creían dioses, ¿no? Quienes han estado en la Facultad de Medicina de Bolivia se van a dar cuenta. Los doctores podían botar a los alumnos, a las alumnas, y se creían intocables. ¿Quién hizo eso? No lo hizo Dios, la sociedad. Y el Señor nos dice: no os conforméis a este siglo. No, eso es una orden. No hay opción. Tenemos que trabajar. Si estudias, hazlo, pero ten en cuenta que no puede volverse un ídolo. No puede tomar el lugar del Señor. Y la sociedad ha hecho eso. Incentiva a que jóvenes, jovencitas, por supuesto que van a ser felices en la universidad, porque ahí no se va más que a divertirse. Y vas a aprender una carrera, por supuesto. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuántos años de tu vida has desperdiciado lejos del Señor? No es fácil decirlo. Habiendo pisado la universidad, no es fácil decirlo, pero hay que decirlo. Tenemos jóvenes que tienen que ir con otra visión a la universidad, con otra forma de ver la vida, sabiendo que tienen un Dios que no va a permitir que les pase nada malo. Nosotros hemos sido carne de cañón la mayoría. No nos han predicado en mi época. Tenían miedo los pastores, porque decían: se van a escapar con su familia. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Y Esteban, frente a un jurado, quienes hemos estado en un juicio, sabemos que es difícil. Peor de acusado. Y Esteban no tenía un poquito de miedo, porque él no había hecho nada de lo que le acusaban, ¿no es cierto? Y eso vamos a leer, por favor, en Hechos 7:3. Vámonos ahora sí. Retomamos nuestro texto base en Hechos capítulo 7, verso 2 y 3. Vamos a leer hasta el 4. Y él dijo: varones hermanos, perdón, ya hemos leído el 2, vamos al 3. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Ya está completando lo que le dijo nuestro Señor Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. De entradita, Esteban les dice: conozco la historia de ustedes. Se están queriendo hacer los capísimos conmigo, no van a poder. Yo conozco su historia.
sé cómo han llegado aquí. ¿Y qué creen los otros? Un poquito medio que han estado desbalanceados, porque ya tenían en su corazón lo que iban a hacer. Es decir, este sumo sacerdote en vano lo convocó a Esteban. En su corazón había decidido hacerle daño ya. Lo único que estaba haciendo, como en el caso de Jesucristo, es justificarse ante el pueblo, querer mostrarse buenito, querer mostrarse íntegro cuando no tenía integridad. Y quería que Esteban hable cosas para en esas cosas respaldar su decisión que ya estaba tomada. Entonces, sí le escucharon a Esteban, pero lo que hablaba Esteban no le iba a servir para salvarse ya de lo que le iba a suceder más adelante. Sin embargo, poco entendieron lo que él les dijo. Esteban no quería escapar de su veredicto, no estaba para eso. La llenura del Espíritu nos lleva a entender que el propósito que nosotros ponemos no tiene nada que ver con el propósito del Señor. El propósito del Señor, cuando lo llegamos a entender y aceptar, no es fácil, tampoco no es doloroso, es muy doloroso. Y tiene que ver no solamente con nosotros. Por eso Esteban puso de ejemplo a Abraham. ¿Por qué a Abraham le dijeron padre de la fe? Una de las primeras cosas que Abraham tuvo que hacer es demostrarle que el hijo que había esperado por años o se lo daba al Señor o lo disfrutaba Abraham. Hacía planes, aquí está mi hijo, va a ir a tal escuela, va a ir a tal, ya no hablaremos del otro, lo voy a vestir de azul, de guindo, de amarillo, voy a comprarle un trajecito, no saben la cuna que va a tener Isaac. Todos esos planes seguro que tenía Abraham como cualquier papá. Entonces el Señor le dice, entrégamelo en sacrificio. ¿Pueden creer? Si difícil es traer a nuestros hijos a la iglesia, ¿quién me va a negar que es eso difícil? Imagínense llevarlo a un altar de sacrificio. Imagínense con tus propias manos como padre, como madre, ofrecerlo en sacrificio. Y Abraham hizo eso. Qué horror subir hasta donde él tenía que llevarlo. Qué horror. Pero estaba decidido. Esa es la primera razón por la que se llama el padre de la fe. Porque él igual adulteró, tuvo un hijo con su empleada. No era una maravilla. Y se dan cuenta los judíos a quién querían exaltar en vez de Cristo, que no conoció pecado nuestro Señor. Ese es el error que no quieren ver los judíos. Que ellos se apoyan más en personas, que le quieren dar más gloria a las personas, a Moisés, a Abraham y a cualquiera que sea llamado o que esté figurando en la Torá. Entonces, Esteban tenía clara su defensa, no para escapar del castigo. Lo más hermoso que Esteban quería edificarlos, como nosotros queremos. Cualquier persona que predique diciendo la verdad de los judíos no es que los odia, anhelamos que cambien su forma de ser, de pensar. La palabra nos dice, renueven su mente. ¿Qué quiere decir? Que nuestra mente está vieja. Todas las enseñanzas que hemos llenado en nuestra mente no van con la palabra del Señor. En conclusión, no sirven para nada. Porque si vivimos aferrados a esta vida, ¿de qué sirve seguir al Señor? No se olviden que cuando el Señor venga, no va a venir por personas que sigan amarradas a lo material o a los deleites de la carne. Es imposible que se vayan. No pensaremos, va a haber un minuto seguramente en el que vas a hacer en un minuto lo que no has hecho toda tu vida. Imposible. Por eso ahora tenemos que ponernos de objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, como Esteban, lleno del Espíritu Santo, sabía lo que tenía que hacer.
Y entonces, queridas hermanas y hermanos, nuestro amado Esteban comenzó a hablarles de lo que más les iba a doler. Vámonos, por favor, al verso 5 y 6. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijo. ¿Qué les ha dicho a los escribas fariseos y al sumo sacerdote? Tú sabes que ni siquiera tenías tierra cuando ha llegado tu abuelito. Imagínense, el sumo sacerdote que creía que lo iba a vapulear a Esteban, estaba escuchando su historia de vida. Y Esteban tenía todos los argumentos para, en vez de defenderse, acusarlos. Tenía los argumentos necesarios, pero no lo hizo. Y quiso demostrarles que Abraham, Moisés y cualquiera que salte a nuestra mente pecaron, se equivocaron. Abraham no obedeció al Señor plenamente. Dudaba, ¿no es cierto?, como cualquiera de nosotros, de la promesa del Señor. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Primero se fue a lo fácil, ¿no? Dijo, yo no voy a llegar hasta donde el Señor me ha dicho, me voy a quedar en un pueblito ahí y de seguro no se va a dar cuenta el Señor, ¿no? Igual que Jonás, ¿se acuerdan? ¿No? Me voy a esconder dentro del barco y nadie va a decir nada. Pero eso no fue así. Nuestro Señor Jesucristo, en cambio, nos muestra que cuando Él vino, desde niño obedeció todo el plan del Señor. Al punto que, como nos sucede a nosotros, nos peleamos con nuestros papás, ¿no es cierto?, en la adolescencia. Pero nos peleamos por portarnos mal, ¿no? No nos portamos por obedecerles. En cambio, Cristo, el primer incidente que tuvo fue porque Él se quedó en el templo mientras, ¿quién sabe qué estaba haciendo María y José? O alguien de ustedes me va a decir, no, estaban seguramente repartiendo volantes, predicando, no sé, con tarjetitas de la BBN. Es mentira. Ellos perdieron a su hijo porque no sabían en qué parte estaban parados. Pero querían hacerse los buenos padres, ¿no? ¿Dónde está nuestro hijo? Y cuando le encontraron, ¡qué cobardía! Y le dijeron, ¿dónde te vas? Y el Señor en una frase, estaba en los negocios de mi Padre. ¿Qué podían hacer esos padres irresponsables? Estamos en la etapa que no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Detestamos que alguien nos diga nuestras verdades. Preferimos la comodidad. Por favor, si eres mi amigo, ocultámelo mi pecado. Ese es amigo en este tiempo. Es un horror. El verdadero amigo es el que nos ama y nos va a llevar a los pies del Señor. En los pies del Señor, ¿qué nos está esperando? Genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento se trata de confesar el pecado, no de esconderlo. ¿Cuántos no lo queremos entender así? Queremos vivir una vida liviana, cómoda, como la de Abraham que se quedó en Aram. Por eso lo menciona tanto en Hechos como en el Antiguo Testamento. Lo más hermoso en Abraham es el proceso. Si él se quedaba ahí, no probaba las promesas del Señor, ¿no es cierto? Empezó un proceso de transformación. En la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar mucho aliento, pero no es hacia donde nosotros queremos ir, ¿no es cierto? No es hacia donde nuestros pies quieren ir, es hacia donde el Señor quiere que lleguemos, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. En nuestra casa, sobre todo, para eso nos ha dado familia, ¿no es cierto? Para empezar ahí este propósito de transformación. Y entonces, en el verso 6, le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuanto creen que dice, por
400 años. Imagínense, no solamente Abraham tuvo que pasar por el hecho de que tenía que mostrarle y demostrarle al Señor que estaba dispuesto a matar a ese hijo que había esperado por tanto tiempo. Le dijo el Señor, tu descendencia va a estar atada a esclavitud. 400 años. Y el sumo sacerdote, imagínense, ¿había Biblia en ese tiempo? No había. ¿De cómo sabía este Esteban nuestra vida? Un poco más y no le saca los detalles, esos detalles incómodos. Y le dijo, yo sé que ustedes han sido esclavos por 400 años. Yo sé que ustedes han habitado en tierra ajena. En vano se hacen los dueños de casa, porque le han llevado a un tribunal acusándolo entre varios. No estaba en una pequeña reunión social, estaba siendo acusado de mentiras. Entonces, ¿qué hizo Esteban? Empezó a confrontar esta religiosidad que tenía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quería, por supuesto, que Esteban les grite, ¿no es cierto? Quería que salga lo peor de él, le estaba provocando. Quería ver si podía caer en la trampa, para que todos vean y que digan, ah, sí, miren, Esteban ha dicho una mala palabra, por eso lo estamos matando, por eso lo estamos acusando. Pero Esteban tenía el temple del Señor Jesús que le fue revelado por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos que ver varias cosas. Cuando alguien nos dice, no vas a tener herencia, ¿cómo nos ponemos? ¿No? Los que tenemos papá, mamá, tíos, tías. Sé que hay personas que tienen situaciones diferentes, pero en general nuestros hijos o nosotros vamos a recibir una herencia de nuestros papás. Puede que sean puras deudas también, ¿no es cierto? Si tenemos un papá muy travieso, lo único que van a hacer es reclamarnos, ¿no? Así, aquí está, hay otra esposa, 10 hijos por aquí, 4 hijos por allá, el papá bebía, apostaba, era político, nada, no hay nada. Pero aún así eso no deja de ser herencia, ¿no es cierto? Entonces, para eso hay una figura muy útil que también está en la ley, que es tener cuidado con nuestros bienes para que los problemas del papá no afecten, ¿no es cierto? Y eso les va a explicar muy bien un abogado. Pero en este caso, el énfasis que Esteban hace y les dice, la descendencia va a ser extranjera en tierra ajena. ¿Cómo tratamos a los extranjeros? ¿Cómo es migrar, hermanos? ¿Será fácil? No. Y eso Esteban les trae a colación. Acuérdense cómo les han tratado. Por supuesto que les han hecho bolsa. Todos han tenido que trabajar de lo que sea. El trabajo que había era bueno. Y Esteban les dice, yo sé su pasado. El sumo sacerdote ya no sabía dónde meterse. Menos los escribas y fariseos, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que ellos estructuran su conocimiento en base a lo que ellos creen que es verdad. Y bastó que Esteban les citara estos versos para que entiendan ellos que él no estaba solo, estaba seguro y confiado en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo más o menos cumplió o no lo que Abraham dejó. ¿Qué creemos? Él fue el cumplimiento total, absoluto de la voluntad y del propósito que el Señor comenzó en Abraham. Porque a Abraham el Señor le dijo, en ti serán bendecidas las naciones judías, europeas, ¿no? Todas las naciones. Ahí empezamos, hermanos, imagínense. Ahí está nuestra promesa en Abraham. Mucha gente dice, no me hablen del Antiguo Testamento porque creen
que no está ahí la promesa. Ahí está la promesa, ¿no es cierto? Y entonces eso les incomodó peor todavía a ellos, porque se acordaron de que la promesa no es solo para los judíos, sino para todos. Entonces, a pesar de que esto fue duro, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. Nos han acostumbrado, y hubo un tiempo en que la iglesia a la que pertenecemos, porque no nos podemos negar que pertenecemos a una iglesia, nos condicionaba y creía en convencernos que todo era dando, pajarito volando, ¿no? Milagro, creo en el Señor, ¿no? Esto que me suceda y creo en el Señor. O lo peor, cuando me suceda voy a servir al Señor. Entonces somos herederos de esa iglesia que tenemos la misión de cambiar. ¿Cómo? En base a la palabra. Vamos a ir, por favor, brevemente a Gálatas. Acompáñenme al capítulo 3 de Gálatas. Vamos a leer unos versos muy hermosos como es toda la palabra del Señor. Vamos a Gálatas 3, versos 7 y 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes dice? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Dio de antemano la buena nueva, ¿a quién? Abraham. Por si dudaban que nosotros estamos en la promesa de Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que dan la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No dice con el magnánime super recontra archi ungido Abraham, ¿no es cierto? No dice así. Es el tiempo, hermanos, que cambiemos nuestra forma de hablar. La única gloria, toda la gloria, toda la honra y todo el poder le pertenecen a nuestro Señor. A nadie más, a nadie más. No podemos seguir con la manera que nos han heredado, ¿no? Muchas personas siguen en el error, por eso vemos tanta danza, tanta fiesta, por aquí, por allá, creyendo que hay poder en eso. Y más abajito, vámonos a Gálatas 3:16, dice la palabra: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, hermanos, la palabra nos empuja a creer. Nosotros no hemos venido de esa descendencia, pero somos de Cristo. Por eso Cristo completó esa obra. Todo lo que Él hizo fue para refrendar lo que el Señor había empezado, lo que el Padre había empezado con Abraham. Y el sumo sacerdote quedó frío. ¿Por qué? Continuando con el verso 6 y 7, por favor, volvamos a Hechos. Rápidamente volvemos a Hechos 7 y vamos a leer los versos 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, perdón, me equivoqué. Lo siento, disculpen, hermanos. 7 y 6 y 7. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Seguía confrontando. Muchos dicen: creo que no siento ahí qué está haciendo Esteban. Le sigue trayendo a colación su historia. Y esa historia no es difícil, porque ese proceso al pueblo de Israel le costó años, generaciones de sufrimiento.
¿Qué vemos en nuestro país, hermanos? Las ciudades que son de migrantes son terriblemente resentidas. No saben a quién culpar, cómo culpar, y están siempre a la vanguardia en pedir venganza. Venganza, ellos son los malvados, quítenles y denme a mí. Ese sentimiento había en los judíos, tantos años de esclavitud, de haber sufrido, porque nuestro ser, nuestra carne no se puede explicar. El propósito es mayor y casi nadie quiere seguir adelante con el proceso. ¿Se imaginan que nos digan, los hijos de tus hijos van a ser esclavizados? Pucha, uno dice, no, a este paso ya no quiero tener hijitos, ¿no es cierto? Y entonces en este punto, para que ellos sepan cuán enterado estaba Esteban, les habla en el verso 8 y le dice, y le dio pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Qué era la circuncisión? Era una señal que nadie más tenía. Y aun si la hubieran adoptado tarde, ¿no ve? Todo mundo sabía que los primeros eran los descendientes de Abraham. Y entonces nosotros vemos que se volvió para ellos, se ha convertido en algo que no querían compartir con nadie, ¿no es cierto? Decían, nosotros vamos a hacer estos ritos, cabalitos, y todos van a saber que nosotros nomás somos el pueblo escogido, nosotros nomás vamos a ser salvados, nosotros tenemos que monopolizar la bendición. Esa era la principal pena del sumo sacerdote. Cuando Esteban predicó a Cristo, ¿qué estaba haciendo? Les estaba volviendo a traer ese recuerdo. Ellos tenían una pesadilla. La crucifixión fue una pesadilla para el pueblo judío, porque no fue hecha por los romanos solamente. Ellos decían, no, crucifíquenlo. ¿Quién ha pedido, pues? Los judíos. Y ahora que viene Esteban era otra pesadilla. Y les dice, ya, el Señor les ha dado la circuncisión, pero no crean que por eso van a ser todos salvos. Y ellos dentro de sí mismos decían, ¿quién es este? Lo hemos traído para acusarlo y él nos está sacando nuestros trapitos. ¿Qué vamos a hacer? Hoy, queridos hermanos, hay una figura parecida. Cuando nosotros vinimos al Señor, nos dicen, bautízate, ¿no? ¿Quiénes quieren hablar en lenguas? Hablen en lenguas. Por favor, no se olviden las ofrendas, diezmos. Creemos que los hechos nos dan esa identidad de creyente, pero nos equivocamos. Nos equivocamos. La relación con el Señor debe ser íntima. Por supuesto que Abraham tuvo una relación con el Señor. Imagínense que lo estaba a punto de matar a Isaac y el Señor le dice, detén tu mano, y aparece la ofrenda o no. No lo dejó así el Señor. Nuestro Señor no deja nada, absolutamente nada al aire, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender que no está mal hacer eso, hermanos. Sí nos bautizaremos, sí procuraremos los dones mayores, sí podemos diezmar y ofrendar, pero no tengamos eso como identidad, eso no nos identifica. Si yo vengo y toco todos los domingos, eso no hace nada. Es un detallito. Lo que importa es mi relación. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en la noche, ¿dónde estoy? Viernes en la noche, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? No se olviden que ahora todo sale en el Facebook. Antes, por lo menos, cuando yo era joven, podías portarte mal y calladito y nadie se enteraba. Ahora no. Las redes sociales nos delatan todos los días con quién andamos, qué hablamos, qué hemos comido. ¿O no se han dado cuenta que alguien va y come algo y fotito, video, creyendo que es inocente? ¿No? Bueno, hay que dejar, no podemos hacer nada, no podemos prohibir. Nuestro Señor Jesús ha hecho esa confrontación a el sacerdote, al sumo sacerdote Caifás. Y en la gracia del Señor no está la perfección externa, hermanos. No estamos empujando a eso.
Porque las vidas que son de perfección externa muchas veces son engañosas, ¿no es cierto? La cosa es en la intimidad, ¿cómo estoy con el Señor? Por eso Él nos dice, entra a tu aposento, cierra la puerta, estás en relación conmigo, no quiero a nadie más ahí al medio, quiero escucharte, quiero verte, quiero saber cómo estás tú. Esa es nuestra relación. Y entonces, ese tipo de cosas no les gusta a los judíos porque ellos todo basan en los ritos, ¿no es cierto? El muro de los lamentos, que cómo te vistes, tu barba, tu cabello, y esas cosas no hacen efecto, ¿no es cierto? La verdad está en la cancha, como se dice vulgarmente. Vámonos por favor rápidamente a Lucas, el tiempo está pasando volando. Vamos a Lucas 24, por favor, acompáñenme los que tienen su Biblia, de cualquier forma que la tengan, vamos a Lucas 24, por favor, y leemos el verso 26. La palabra del Señor dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Qué nos muestra la palabra? Primero está el sufrimiento y después, ¿qué viene? La gloria. Muchos queremos no sufrimiento, que no haya sufrimiento, por favor. No es que Cristo ya ha pasado, ¿para qué me quieren hacer sufrir a mí? No es así. Cada uno tiene una relación, tenemos pendientes, hermanos. ¿Quién de ustedes me puede decir que no tiene pendientes con el Señor? Tenemos, y cada día nuestra deuda no baja, muy pocas veces baja, sube y sube y sube. Entonces tenemos que entender que estamos sometidos y estamos agradecidos por la gracia del Señor. Y ahora vamos a Hechos, volvemos por favor, para que nos alcance muy bien el tiempo. Hechos 7, estamos en Hechos 7, por favor. Vamos a leer los versos del 7 al 10. Hechos 7:7 dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio pacto de circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó el 8º día a Isaac, Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Otra vez, el sumo sacerdote dice, mira lo que sabe de José. Miren lo que sabe de José Esteban. Ya querían pues sacar adelante a los nombres de los 12 patriarcas, pero no podían. ¿Qué han hecho estos patriarcas? Al menor lo han vendido. Y eso será de enorgullecerse. Por eso tenemos que dar gracias que el Señor nos ha traído esta luz. Su palabra es una luz tremenda a nuestras vidas, hermanos. Si el día de mañana cualquiera nos detienen y nosotros conocemos la palabra, no tenemos que temer. No tenemos que temer. Nosotros no les tememos a las autoridades en el buen sentido, porque somos hijos de Dios. Él nos ha elegido, pero tenemos que cumplir lo que Él quiere que cumplamos. Ahora vamos a Juan, por favor. Vamos a leer Juan 1 y del 11 al 12 rápidamente. Juan 1, 11 y 12. ¿Qué dice la palabra? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Miren, los patriarcas, Abraham, Moisés, que los judíos querían citar para culparlo a Esteban, jamás se atribuyeron nada, jamás. No dijo Moisés, ¿no se acuerdan cómo he abierto el mar? No dijo así. Ellos estaban conscientes. Fueron los que vinieron después los que agrandaron esas cosas. Eso es lo que nosotros llamamos humanismo en la fe. Distorsionar el poder del Señor, otorgarle a un hombre, a una mujer. No se puede. Cuando Cristo vino, no fue a otro lugar, no ha nacido en Bolivia Jesucristo.
fue a los suyos. ¿Y qué hicieron los suyos? Le rechazaron. Le rechazaron. Todo esto Esteban no lo tenía escrito, hermanas y hermanos, no lo tenía en chanchullo. Pero el Espíritu le había revelado y entonces él les dice: ustedes están exaltando a gente que a su propio hermano ha vendido. Y muchos de esos patriarcas creían que había muerto o no. ¿No? Pocos de los hermanos reflexionaron. La mayoría decían: no, ya lo daremos por muerto. ¿Qué hacemos con esa ropita? Diremos que ha pasado esto. Agrandaban la mentira. En vez de arrepentirse de su pecado, lo agrandaban. Pobre padre, ¿no? Pobre padre, pero así fue. Y esto el sumo sacerdote vio con más peligro. Lastimosamente, para mal del sumo sacerdote, el hermano que vendieron, José, fue el sustento de los sinvergüenzas. ¿O no? Eso es lo que más le ha dolido al sumo sacerdote. Que Esteban sabía perfectamente lo que habían hecho los patriarcas, los que ellos ensalzaban hasta lo sumo. No sirve de nada, hermanos, un nombre. No sirve de nada. El nombre, sobre todo nombre, es el de nuestro Señor. Y vamos a ir rápidamente al Antiguo Testamento. Por favor, vamos a leer un verso de Génesis, muy hermoso, que lo compartimos con Javier y Bruce. Génesis capítulo 50, por favor. Vámonos a Génesis capítulo 50 y vamos a leer el verso 20. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Se los voy a leer el 21 más. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y el 22, que tal vez no salga, dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Lo que les he leído, Esteban no les leyó, pero ellos lo sabían, porque ellos recitan esto día y noche. Solo bastó que les mencione lo de los patriarcas y ellos se acordaron. José no tomó venganza, ¿o sí? No. ¿Qué nos enseña el mundo? ¿Cómo te vas a hacer pisotear con ese? ¿Quién se cree esa? ¿No es cierto? Eso habla el mundo. Métele juicio. Te voy a presentar un abogado, bien pleitero. Métele nomás. Eso enseña el mundo, hermanos. ¿O les miento? José no tomó venganza. Y Esteban les estaba diciendo al sumo sacerdote, a los escribas y fariseos: háganme lo que quieran. Háganme lo que quieran. Yo sé a quién estoy sirviendo aquí. Y dentro de ellos temblaban. Temblaban, hermanos. Vámonos, por favor, a Hechos 7. Otra vez volvemos a nuestro texto base. Hechos, capítulo 7. Vamos a leer ahora el resto de los versos a partir del 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban les dice: como estaba con José, está conmigo. Y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¿Saben qué les está insinuando Esteban? Así ustedes me vendieran, mi Dios me va a poner sobre muchos. En vano se están alentando a hacerme daño. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Miren el detalle que les dice: hemos pasado hambre. ¿Se acuerdan del bloqueo que hemos pasado? ¿Así fuerte o no? Terrible. Entonces teníamos que creer más en el Señor. Tenemos que entender que la tribulación es para bien, hermanos. Estamos viviendo una generación donde muchos cristianos quieren la autocompasión. Pobrecito,
No sabes lo que ha vivido. ¿Será del Señor? No es del Señor. Quiere hijos fuertes. Fuertes. Has perdido tu trabajo, fuerte, firme. Firme. Te quieren hacer daño tus vecinos, tus propios hermanos. Ha muerto tu padre, tu madre, no quieren darte la herencia. Estate firme. Mostra carácter. Esos cristianos de autocompasión no le agradan al Señor. Es que nadie sabe su infancia. Todos hemos sufrido en nuestra infancia. Entonces no está bien, hermanos. No está bien. Estas iglesias de autocompasión se están reproduciendo como hongos. Y pasen adelante todos los que están, como si el pastor tuviera poder de resolver sus problemas. Les estafa de frente, lo televisan, lo ponen al Facebook, al YouTube, donde ustedes quieran. Está mal. Nosotros tenemos que predicar un Dios fuerte, que desde el tiempo atrás tenía hombres y mujeres valerosos, que no tenían miedo ya al pecado. Sí, soy pecador. No me reconozco como si yo fuera santo, pero estoy con el Señor. No necesito nada más. Y esto al mundo que hace le incomoda, porque quiere que creamos que nuestro bolsillo se llena por nuestro trabajo y neguemos la verdad que es el Señor nuestro proveedor. Amén. Amén. Denle un aplauso, hermanos, por favor. Entonces, a partir del 11 que hemos leído, vamos con el 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. ¿Qué quiere decir? Estos hermanos malvados, porque no los podemos encubrir, los ha presentado José ante el Faraón. No los ha negado, hermanos. Les ha dicho, aquí está mi familia, este es mi linaje. José pensaba en su papá. ¿Se acuerdan? Él decía, ¿qué será de mi padre? Ancianito, ¿no es cierto? Y el hambre que había en toda la región había hambre. ¿Qué pasó con sus hermanos? Ya pues de ahí no decían ni pío. Bien bonito cuando era chiquito, lo han pegado, lo han vendido, lo han tirado al pozo, pero ahora no decían nada. Así es la cobardía, así es la ceguera espiritual. Por eso nosotros vemos los manifestantes, los sindicatos de choferes entre 1000, machísimos, solitos no hacen nada. No hacen nada. Y ese es un tipo de ceguera espiritual. Nosotros por eso no necesitamos este grupo para decir, vamos ahora a predicar a la plaza aquí, a la plaza del hotel, ex Hotel Radisson, que ahora es Real Plaza, que le han quitado al dueño porque no ha pagado sus impuestos. No necesitamos, hermanos. Donde el Señor nos ha puesto, ahí tenemos que dar fruto. En nuestra casa, en nuestro trabajo, donde estemos tenemos que dar fruto. Entonces, queridos hermanos, vamos a leer un último verso de apoyo. Por favor, acompáñenme a Filipenses, en el Nuevo Testamento. Filipenses 2, 8 al 11 vamos a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre. ¿Saben qué, hermanos? Esteban, al sumo sacerdote y a todos los que le estaban acusando, les dijo, ustedes no solamente mataron un inocente, lo hicieron maldito en esa cruz. Esa era la figura, hermanos. La cruz no era cualquier muerte. La cruz era el peor castigo que solo se reservaba a los peores delincuentes. Y estos señores, caballeritos, a nuestro Señor Jesús lo han crucificado, haciéndolo maldito. Pero su padre dijo, no, esto no va a trascender. Le dio nombre sobre todo nombre. Saben, hermanos, Esteban sabía que estaba firmando su sentencia de muerte al hacerles notar que ya habían asesinado a un inocente y a un justo. Y nos vamos, para finalizar esta parte del capítulo 7,
Vamos por favor a Hechos, volvemos a nuestro texto base. Les voy a pedir a los hermanos del grupo que vayan pasando, por favor, el capítulo 7, y vamos a leer 14 al 16. ¿Qué dice la palabra? Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de ¿cuántos? 75 personas. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro a precio de dinero, compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Miren el detalle que Esteban les dice. Cuando todo esto pasó, hace tantos años, Abraham pudo por fin comprar un terrenito para que se les entierre a nuestros padres. Cuando muere un extranjero acá en Bolivia, a veces ni hay plata para su ataúd, hermanos. ¿Sabían? Eso tenemos que llevar a la palabra. Esteban les relató algo que les dolió en el alma y les dijo: yo sé lo que hemos vivido. Por eso les dice hermanos. Y los otros no podían creer lo que Esteban estaba hablando. Hasta esta parte de Hechos, queridos hermanos, ¿qué podemos analizar? A veces confundimos la información que nos ha llegado, ¿no es cierto? Hemos sido predicados en detalles separados, por lo menos yo quiero decirles que he sido formado con una palabra completamente retaseada. Puede que no haya habido una mala intención, puede ser, pero el resultado no cambia. Ahora tenemos la oportunidad de una nueva etapa en la iglesia del Señor. Ese valor que Esteban tuvo de enfrentar a un concilio que lo iba a matar de todas maneras, él no se achicó. No dijo, bueno, ya, ni modo pues, ya sé que me van a matar, al mal paso darle prisa. No dijo eso. Él quería que ellos se den cuenta y que se arrepientan. Esa debe ser nuestra actitud, de llevar a nuestra familia, amigos, no desahuciamos absolutamente a nadie, judíos, gentiles, al arrepentimiento, a la búsqueda de un Señor, de un Dios vivo. Así estemos en la aflicción más grande, no podemos permitir que eso nos aparte del Señor. Amén. Nos vamos a poner en pie, por favor, vamos a orar.